lo necio del mundo, lo que para el mundo es necio, lo que para el mundo es débil, no para Dios, lo que para el mundo, para aquellos que realmente viven bajo el pecado, para ellos el cristiano es necio y débil. Pero luego vamos a ver que no es del todo cierto. Nadie puede conocer a Dios por la sabiduría y el conocimiento de este mundo. Hermanos, el que reconoce su pobreza y dependencia espiritual de Dios ha de vivir confiado y tranquilo, ya que el creador del universo y de todo lo creado es el autor de esta invitación. Es Dios mismo. Pero podría ser que alguien aún confía en sus logros, tradiciones religiosas, queriendo agradar a Dios por medio de obras. Tu orgullo y falsa humildad te impiden entrar en el reino de los cielos. La invitación que llevas no es del soberano Dios. Hemos visto en estos dos versos la soberana elección de Dios. La invitación es universal, pero Dios, que conoce los corazones, determina a quién se revela y escoge. Por ello es una soberana invitación. La invitación está preparada en el cielo, pero alguien tiene que darla, y solo alguien autorizado puede ser. Por ello, ahora veremos la segunda característica, la autoridad de la invitación, que lo encontramos en el siguiente versículo, en el cual dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. En este texto encontramos otra verdad importantísima para la salvación. Si hemos visto que manifestar la humildad y dependencia de Dios es necesario para recibir la revelación de Dios, ahora vemos que también es necesario aceptar a Cristo para conocer a Dios. En Juan encontramos la aplicación a estas palabras, y me gustaría que prestaríamos atención. Juan 6, 37 al 40. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucite en el día postrero. Y te voy a hacer una pregunta. ¿Quién tiene la responsabilidad de que no se pierda nada? Jesús, no tú ni yo. Jesús es el responsable de que no te pierdas. Si realmente has recibido esta invitación. Son fuertes, ¿eh? Pero ahora vamos a decir amén. Dios revela de forma soberana a quien Él quiere a Cristo, y Cristo garantiza la salvación de esta persona. Todas las cosas me fueron entregadas. Podemos interpretar que Jesús recibe toda la autoridad de parte de Dios. La Escritura la afirma también en Mateo 28, 18, en el cual Jesús mismo dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Juan 3:35, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Cristo tiene autoridad del Padre. El soberano ha delegado su autoridad sobre el Hijo. La autoridad ha sido dada a Cristo y no a ningún hombre o mujer, por mucha relevancia bíblica que tenga. Ni Pablo, ni Pedro, ni Juan, ninguno en las Escrituras manifestó tener una autoridad para hacer una invitación a la salvación. O poder interceder para salvación. Solamente Cristo tiene esa autoridad, y solamente por medio de Cristo podemos conocer a Dios. Solamente Cristo tiene todas las cosas necesarias para que podamos confiar plenamente en su invitación. Solamente en Cristo podemos estar completos, como la Escritura también nos confirma en Colosenses 2,
del 9 al 10, Pablo aquí escribe, porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros, está hablando a los colosenses, en este caso la palabra nos habla a nosotros, estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Estamos completos. No necesitamos nada más que a Cristo, porque Él lo tiene todo. Cristo plenamente Dios, plenamente hombre, por medio de la justicia de Cristo los cristianos estamos completos. Tenemos todo lo necesario para crecer en semejanza, llevar una vida de piedad y santificados delante de Dios. La sangre de Cristo y su sacrificio nos posicionó. La obra de Cristo nos posicionó, nos santificó para que Dios empezara a hacer su obra en nosotros, ¿no? Por ello es importante estar seguros sobre la autoridad de la invitación. Y vamos a ir a Mateo 22, 11, 14. Esta es una porción de lo que es también lo que podríamos decir la invitación al reino, en el cual, haciendo un poco contexto rápido, un rey dice a sus sirvientos que salgan al banquete a invitar a los elegidos al banquete, ¿no? Pero esos elegidos no quisieron ir al banquete, sino que maltrataron incluso a los que enviaron. Y estos, cuando volvieron, el rey dijo, bueno, pues pasad por los caminos, los cruces, y a todos los que veáis, invitarle, ¿no? Y ya dentro del convite, versículo 11, dice, y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí, sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. En esta invitación al banquete se encontró a uno que no estaba vestido acorde a la invitación de la boda. Entendemos que al ser invitados por el camino es seguro que no tenían vestidos. No creo que nadie vaya por el camino vestido para un evento, para una boda, ¿no? Yo normalmente no suelo ir así, ¿no? Podríamos decirlo así, ¿no? Entonces eso nos da a entender que era el rey el que provenía de ese vestido a los invitados. Sin embargo, este hombre no quiso. El Evangelio hace un llamado a todos los que escuchan, pero no todos serán escogidos. Porque no todos los que afirman querer a Dios están dispuestos a vivir bajo las condiciones que Dios demanda. Ellos mismos rechazan la gracia soberana de Dios. Están en la iglesia sin la santidad requerida, ni revestidos de la justicia de Cristo. Están motivados por las emociones, sentimientos, y su orgullo les impide reconocer que son pobres de espíritu, reconocer que dependen de Dios en todo. Saca la invitación que tienes y revisa que estás autorizado por Cristo. Si la autoridad de la invitación es de una iglesia, una asociación, un amigo, de un padre, esposo o esposa, de algún pastor, profeta, apóstol, falsos, claro. Arrepiéntete y en humildad y dependencia total a Dios, clama a Dios por salvación genuina. Y te concederá la autoridad de la invitación a Cristo, si es su voluntad. Hoy día encontramos muchas invitaciones al Señor. Encontramos personas por la calle invitando a entregarse al Señor. En iglesias hacen llamados al estrado, en conciertos cristianos, etcétera, etcétera. Pero ¿con qué autoridad lo hacen? Solamente Cristo tiene autoridad y su invitación tiene implicaciones. Por ello, vamos a ver la tercera característica. Y la tercera característica que la encontramos en los versículos 28 al 30 es las implicaciones de la invitación. Venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Este versículo ya nos suena mucho más, ¿verdad? Ya nos es más habitual y nos gusta, pero muchas veces lo hemos sacado del contexto. Porque como hemos dicho y sabemos y entendemos, estas palabras del Señor Jesús, en el cual Mateo plasmó
¿no? Que estas exactamente no las añade Lucas, pero sí Mateo, porque Mateo su intención era mostrar al rey de los judíos, ¿no? Y esta invitación es para aquellos que aún seguían confiando en sus obras, en sus tradiciones, seguían confiando en sí mismos, ¿no? Y no querían confiar en aquel. Habían estado esperando al Mesías, tenían grandes promesas, ¿no?, de los profetas que Cristo cumplió y no le vieron. En este texto encontramos 3 implicaciones o acciones necesarias para hallar el descanso deseado para nuestras almas. El verso 28 nos muestra el primero, venid. En el griego es una exclamación construida sobre un adverbio de lugar, aquí, sería, ¿no? Aquí, teniendo la fuerza de un imperativo, ven acá, sería, ¿no? Ven acá. Que esa es la invitación, venid a mí, ven acá. Venid a mí, lo que significa que solo por medio de Cristo se llega a la salvación. Y no por recitar oraciones, escuchar muchos sermones, asistir a la iglesia, hacer esfuerzos humanos. Significa creer en Él y depender de Él respecto al señorío de Cristo en todos los aspectos de nuestra vida, ¿no? Cristo es nuestro Señor, Cristo es nuestro Rey. Esta invitación es para los trabajados y cansados. Trabajados habla de un trabajo duro, estar muy fatigado. Pero aquí la idea no es de algo físico, como cuando hemos estado haciendo un trabajo duro, que llegas a casa y descansas en el sofá, te sientas allí tranquilo, ¿no? Habla de un trabajo de intentar llegar a Dios por medio de obras humanas. Los fariseos, por medio de la ley, intentaban agradar a Dios, pero nunca llegaban a ello, nunca, añadiendo normas e imponiendo estas cargas a otros. Los cargaban con pesadas normas, obras de justicia, cumplimiento de las tradiciones, inútiles para agradar a Dios. Los que reconocen su incapacidad y desesperanza en las obras humanas reciben el descanso del Señor. Los que reconocen su incapacidad y desesperanza en las obras humanas reciben el descanso del Señor. En esta invitación, de forma implícita, está evidentemente el arrepentimiento. Nadie puede venir a Cristo sin arrepentirse, ¿no? Nadie puede venir si antes no se arrepiente de sus pecados y hace un giro de 180 grados de su vida, agotadora por el pecado, a una nueva vida que descansa sobre la justicia de Cristo, no sobre la mía, no sobre el hecho de pensar que porque me he arrepentido o porque una mañana me levanté y dije, no, hoy me voy a arrepentir, cosa que puede ser así, pero ese pensamiento no fue tuyo, fue de Dios. Y ese arrepentimiento, ese giro de 180 grados significa que ya no vamos en aquella dirección. Ahora vamos para allá. Y descansamos en la justicia de Cristo. No es por algo que tú puedas hacer. Pero fijaos la dimensión de la invitación. O sea, alguien te está invitando a un banquete y ha mandado el coche a buscarte a casa. Con el traje. Más o menos. Es un poco ya para... El descanso prometido no solo tiene connotaciones negativas, ausencia de incertidumbre, el temor, las ansiedades que desaparecen, ¿no?, con esta invitación, sino más bien positivas. Aparta las negativas, pero vamos a ver las positivas. Paz en la mente y en el corazón. Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Romanos 5:1. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y otro de lo que tenemos de beneficio positivo, grandísimo, es la seguridad de salvación. Juan 10, 28, 29. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano.
Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Hermanos, saber que estamos en paz con Dios es el mayor descanso que podemos obtener. Hoy día muchas personas creyentes que afirman estar en Cristo buscan descanso en sus obras de justicia, en argumentos humanos, en yoga, en la medicina, psicología, en las obras sociales, pero nunca estarán saciados en su interior. Siempre siguen buscando. Su dependencia no es Cristo. Fueron a Cristo sin soltar su pecado. Fueron a esa invitación de boda del convite, pero no estaban vestidos acorde. Llevad o tomad mi yugo es otra implicación que encontramos en el verso 29. Otro mandato del Señor, llevad mi yugo. El yugo es la expresión que era común entre los rabinos judíos y significaba someterse a la autoridad o enseñanzas del maestro. O sea, aquellos alumnos que eran sobre su maestro, el maestro era, digamos, el yugo. Ellos tenían que estar sometidos a lo que el maestro decía, ¿no? Pablo sabemos que tuvo que estar sometido un tiempo sobre Gamaliel, que fue su maestro, ¿no? Entonces aquí la idea es que Jesús es el maestro. Y él lo está diciendo, este es mi yugo. Llevad mi yugo. Los fariseos habían impuesto un yugo difícil de llevar. Aquí el Señor manda someterse a su yugo. Podríamos expresarlo, haceros mis discípulos, ¿no? Es un mandato someterse a la justicia de Cristo y a su palabra, ya que solo eso trae descanso. Es un mandato. Y fijaos, ¿no?, que dice que el yugo es fácil de llevar. Y la otra implicación es aprended de mí, que soy manso y humilde. El verbo aprended expresaría aceptar mis enseñanzas, obedecer y confiar en la palabra. Es aprender de Cristo, es crecer en semejanza a Cristo. La sumisión de un discípulo hacia su maestro. El verdadero creyente solo aprende de Cristo y de aquellos que su vida está sometida a Cristo. O sea, maestros, pastores en la iglesia, ¿no? Porque entonces igual nos volveríamos un poco como los corintios. Yo soy de Cristo, yo soy de Apolos. Nosotros aprendemos de Cristo como el pastor de los pastores, pero luego el Señor ha delegado en su iglesia responsables, obispos, ancianos, pastores, maestros, ¿no? Que es cuando su vida está sometida a la soberanía de Cristo, también por medio de ellos el Espíritu Santo obra para que podamos seguir creciendo en la semejanza a Cristo. Pero Cristo es el maestro a seguir, para todos, tanto para los responsables de la iglesia como para los miembros de la iglesia. Cristo es el maestro. La causa es porque Cristo es manso y humilde. Esa es la causa, ¿no?, de por qué es su yugo y tenemos que aprender de él. Y estas actitudes han de caracterizar a sus discípulos, los mansos ante Dios. Como dice Mateo 5:5, recibirán la tierra por heredad. Pero vamos a ir a Filipenses 2, un momentito, porque allí vamos a ver algo que nos va a traer también a nosotros una aplicación. ¿Dónde está esa mansedumbre? ¿De qué mansedumbre puede estar hablando, ¿no? Aquí el apóstol Pablo a los Filipenses en el capítulo 2 habla de esa humillación, la exaltación de Cristo. Desde el versículo 2. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Esta es una buena regla. Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y no dice a solo los líderes de la iglesia, dice a todos. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino a cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir, que también hubo en Cristo Jesús, ¿no?, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose
obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Pero vemos aquí las implicaciones que estaba dando Pablo a la iglesia de Filipo, en la cual muestra la humildad de Cristo, pero también está hablando de que ellos tienen que ser humildes. Nosotros tenemos que ser humildes. Entonces, ¿cuál es una humildad? Estimar a los demás como mayores a nosotros. Porque es muy fácil estimar a alguien que más o menos está a un nivel social igual que nosotros. Pero cuando alguien en un nivel social o alguien que está de alguna manera desprotegido por la sociedad, también a ese tenemos que tenerlo en consideración. Estas características no eran actitudes de los líderes religiosos. Su mansedumbre y humildad eran falsas, ya que no se sometían a Dios y eran altivos y orgullosos de sus obras, ¿no? Que eso lo podríamos ver en Mateo 23, pero no vamos a ir. Entonces necesitaríamos... Hoy día la sociedad piensa que la mansedumbre y humildad son actitudes de una persona débil, ¿no? Y esto es lo que hemos visto antes en Corintios. Lo necio del mundo, lo débil del mundo, el mundo a lo débil lo tiene como necio, no lo tiene como algo prominente, ¿no? Una persona débil, con falta de carácter, el orgullo y no humillarse ante nada son muestras de un carácter fuerte, según la sociedad. Y nada de esto, hermanos, está más lejos de la realidad. El carácter fuerte es aquel que domina los impulsos de la naturaleza caída. El odio, el enojo, la ira, la envidia, soportar injusticias. El débil es gobernado por el pecado. Es al revés. No te tragues lo que la sociedad, el mundo intenta. Es al revés. El orgullo y la soberbia son sus muros de autoprotección. El discípulo de Cristo está sometido a Cristo y el Espíritu Santo gobierna en su interior, y por medio de la palabra, aprendiendo del Maestro, crecemos en semejanza y el fruto del Espíritu nos caracteriza. El fruto del Espíritu de Dios caracteriza al Hijo de Dios. Por ello, no intentes imitar al mundo. El verdadero descanso del alma es la gran búsqueda universal del hombre. Desde que el pecado entró en el mundo, el hombre no halla descanso interior. Los fariseos imponían cargas que ni ellos podían llevar. Nicodemo se acercó a Jesús con muchas preguntas en su interior, puesto no tenía descanso. Como el autor de Hebreos escribe en el capítulo 3, la dureza de corazón, un corazón malo e incrédulo, les impidió entrar en el reposo, ¿no? Esto aquí está hablando del pueblo de Israel en el Éxodo, pero el autor de Hebreos lo está enfatizando en el tiempo contemporáneo, cuando el Espíritu Santo por medio del autor habló, ¿no? En el cual hoy podemos decir: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y el versículo 30, ya acabando las palabras del Señor, dice: porque la causa de por qué hay que ir a Él, porque hay que aprender de Él, porque su yugo es fácil y ligera su carga. El Señor acaba afirmando que la obediencia a sus mandamientos, nacidos de la gratitud de nuestro corazón por la salvación que Él nos da, es agradable, benigna, trae paz y gozo. En estos 3 versos encontramos una realidad que puede ser pasada por alto. No es importante, pero sí es consecuente también, ¿no? Este descanso para el alma también tiene repercusiones en nuestro cuerpo. Este descanso y la paz del corazón y mente que el Señor da evita las tensiones, el estrés y otras enfermedades producidas por una falta de paz
y seguridad en Cristo. Las enseñanzas de Cristo, si se toman de todo corazón, tienen un efecto curativo en toda la persona, alma y cuerpo. Pero aquí estamos hablando de un bienestar, no de enfermedades. Hay enfermedades crónicas que si el Dios quiere sanar, bien, y si no, pues... Pero sí es verdad que la paz que Cristo da, que la palabra de Dios cuando entra en nosotros es como un refrigerio, ¿no? ¿Cuántos hemos estado cargados, cansados? Y ha venido la palabra de Dios a nuestra vida y nos ha dado refrigerio. ¿Cuántos hemos rejuvenecido? De cómo estábamos. Es un Salvador completo. Cristo es un Salvador completo. Esta invitación es completa. Y hemos visto implicaciones, ¿no? O sea, hay una responsabilidad por nuestra parte al escuchar la palabra de Dios. Mateo quería demostrar a los judíos que Jesús es el Rey de los judíos, profetizado, el Mesías esperado. Pero aún después de ver tantos milagros y escuchar sus palabras llenas de sabiduría, imposibles de rebatir, muchos no creyeron. No entraron en su descanso. Sus tradiciones y orgullo espiritual les gobernaba. Y la pregunta es, ¿quién es el Rey de tu vida? ¿Quién gobierna tu vida? Puede ser que hayas escuchado multitud de sermones, venido a la iglesia emocionado por la alabanza, practicado la piedad, ofrendado, orado, ayunado, que si lo estás haciendo para ganarte el favor de Dios, o pensado que eres merecedor de su favor por tus méritos, el orgullo espiritual gobierna tu vida. Aún no te has arrepentido de corazón y por ello no has hallado descanso. Eres una persona religiosa y necesitas humillarte y hacerte manso ante la palabra de Dios, reconociendo tu fracaso espiritual y tu necesidad de depender de Cristo en todas las áreas de tu vida. Necesitas ser salvado. Ve a Cristo. Y hermano, estas palabras del Señor también tienen repercusiones para nosotros hoy día. Ya estamos en Cristo y hallamos ese descanso. Pero puede ser que a veces no tengas esa paz, ese gozo, te encuentres cansado espiritualmente. Lo que repercute también físicamente. Puede ser que estés tirando por tus fuerzas. Acabas leyendo menos, dejas de asistir a la iglesia más a menudo. Incluso puede que escuches prédicas por YouTube. La oración casi queda ahí olvidada a un lado. No hablamos de legalismo, hablamos de medios de gracia que Dios ha provisto para su iglesia y sus hijos, ¿no? Necesitamos estar unidos a Cristo, al cuerpo de Cristo. Y estas palabras nos recuerdan que la invitación que recibimos es confiable, segura. Sus implicaciones nos ayudan a mantenernos firmes y descansar en Cristo. Seguro que has recibido muchas invitaciones de bodas, de cumples, etc. Y seguro que dependiendo de quién la mandara, le prestabas más o menos atención. Después de acudir al evento, a la invitación, ¿cómo sería tu vida? Igual. Pero si recibes la invitación de un Rey, Señor, Salvador y Dios, ¿crees que tu vida puede seguir igual? En este reino, la santidad adquirida por la justicia de Cristo es el vestido con el cual estamos revestidos. Disfruta de la suprema invitación. Oramos. Señor, gracias por esa invitación sublime que en aquella reunión que hiciste antes de la creación del mundo con el Hijo, el Espíritu Santo y el Padre, determinaste ya cómo iba a ser todo, determinaste ya la elección, determinaste esta invitación para nosotros, Señor. Hay cosas que no entendemos porque nuestra mente es finita, somos personas débiles, insuficientes, no llegamos, pero confiamos plenamente en tu palabra, Señor. Sabemos que esta invitación tiene la autoridad del Padre, Dios, creador del universo, de los cielos, tiene la autoridad del Hijo, aquel al cual tú enviaste a morir en la cruz por culpa nuestra para que nuestros pecados y su justicia
por medio de Él, pues nuestros pecados sean perdonados. Señor, y en esta invitación hoy acudimos a ti otra vez, Señor, a descansar en ti, Cristo. Porque entendemos de que tú eres el único descanso, Señor. Entendemos de que solamente por medio de ese arrepentimiento verdadero en nuestros corazones podemos llegar a ti. Y por eso aquí hacemos un llamado también, por si alguien aún todavía está confiando en sus obras, en su justicia, y no confía en tus obras de justicia, Cristo. Para que tengas misericordia, para que pueda clamar por ti, Señor, para que pueda arrepentirse, pueda volverse de sus obras y pueda acercarse a ti y hallar el verdadero descanso, si es tu perfecta voluntad, Señor. Desde ello clamamos, Padre, y te damos las gracias y estamos expectativos y esperantes, Señor, a que un día vuelvas a por tu iglesia, Señor. Por eso ayúdanos a no vivir como antes. Tenemos una invitación suprema de un rey. No podemos vivir como vivíamos antes. Ayúdanos a ser dignos de esta invitación, a ser partícipes también, Señor, de ese evento en el cual estamos invitados, de tu reino, a ser entendidos y a seguir creciendo en semejanza a ti, Señor Cristo. Gracias por esta congregación, por esta iglesia. Te pido por cada uno de los que están aquí, aún todavía de los que no han podido venir por circunstancias, Señor, que tú obres en ellos, en sus vidas, en sus corazones, que tu Espíritu Santo convenza de las cosas que hay que quitar que estorban y echarlas a un lado, y si aún todavía no se ha arrepentido, que puedan arrepentirse, que tu Espíritu Santo, Señor, les pueda mostrar el pecado en sus vidas, Señor, y arrepentirse y puedan gozarse de este descanso eterno, de esta paz que se gobierna en nuestros corazones y que a veces ni tan siquiera entendemos, Señor, esperando a estar un día en tu gloria y entenderlo completamente todo, Señor. Por eso te damos las gracias en el nombre de Cristo, Señor. Amén.